Abre el senador Marco Cortés. Con el permiso de la presidenta. Saludo al doctor Daniel Octavio Fajardo, representante del presidente de la Suprema Corte. Saludo, por supuesto, a Peter Grumman, coordinador residente de las Naciones Unidas en México. Bienvenidos al Senado de la República. Como presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, impulsé que en el Senado de la República se conmemorara el 80 aniversario de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Celebro la realización de esta sesión solemne, porque el Senado, además de ser pilar del federalismo, es y debe seguir siendo garante de la política exterior del Estado mexicano. Hoy nos reunimos para recordar una fecha que marcó un antes y un después en la historia del mundo. El 24 de octubre de 1945 se fundó la ONU, posterior a la Segunda Guerra Mundial, como un anhelo de paz, de diálogo ante los conflictos y de cooperación para enfrentar desafíos globales. Además, marcó el inicio de la etapa moderna de la política exterior mexicana, una política multilateralista basada en el diálogo y la cooperación. A partir de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, en la que México participó desde entonces, surgió el derecho internacional moderno, el sistema para el mantenimiento de paz, el respeto al derecho humanitario y los grandes marcos de cooperación global. Hoy, gracias a la ONU, el mundo cuenta con instituciones que salvan vidas todos los días, como es el Programa Mundial de Alimentos, que combate el hambre en los rincones más desfavorecidos del planeta, o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que ha transformado la salud y la educación de millones de niñas y niños, como la Organización Mundial de la Salud, que lidera los esfuerzos mundiales para mejorar la salud pública, prevenir enfermedades y responder a emergencias sanitarias, así como el Alto Comisionado para los Refugiados, que ha dado esperanza a millones de personas desplazadas. Sin embargo, está claro que lo logrado hasta el momento no es suficiente. Hoy vivimos un contexto global muy complejo, donde el multilateralismo enfrenta su mayor prueba. Lo demuestran las tensiones geográficas como la invasión rusa a Ucrania, los conflictos en Gaza, Sudán, las crisis climáticas que amenazan ecosistemas y economías, los flujos migratorios sin precedentes, las violaciones a los derechos humanos y el desmantelamiento institucional en varios países, incluido el nuestro. El pacto adoptado recientemente en la Cumbre del Futuro de la ONU reconoce que el sistema multilateral vigente ya no refleja plenamente las realidades actuales y que requiere reformas profundas. Se reconoce que debe renovarse y fortalecerse con estructuras y determinaciones ágiles, eficaces y contundentes. El Pacto del Futuro fue un compromiso renovado de los líderes globales por reconstruir la cooperación internacional frente a los desafíos del siglo XXI. Hace 80 años, México fue parte de los 51 países fundadores de la ONU. A lo largo de estas décadas, México ha desempeñado un papel activo y relevante, por lo que hubiera sido deseable honrar esa historia y ese compromiso con la presencia de la titular del Ejecutivo Federal en la semana de alto nivel y de debate de la Asamblea General de septiembre pasado, como lo hicieron otros jefes de Estado. No obstante, el Pacto para el Futuro puede representar una oportunidad para México
que realinee sus compromisos internacionales con acciones nacionales. Amigas y amigos, faltan 5 años para el cumplimiento de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible y México francamente está rezagado. Integralmente, México no ha cumplido ninguno de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Según la reciente edición del Informe de Desarrollo Sostenible 2025, México tiene la posición 72 de 167 países en el cumplimiento global de estos objetivos. Dicho valor sitúa a México por debajo de la media según los países miembros de la OCDE. Por eso, y concluyo casi, Presidenta, hago un firme llamado al Gobierno federal a asumir la Agenda 2030 con total seriedad, compromiso y congruencia. Hago un firme llamado al Gobierno federal a asumir las recomendaciones de los organismos internacionales para cumplir ante el mundo y ante los mexicanos los compromisos que como Estado mexicano hemos suscrito. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es un honor participar en esta sesión solemne en la que se conmemora a la organización internacional más importante de nuestro planeta. Es cuanto, Presidenta, senadoras y senadores. Palabra el senador Alejandro Murat Hinojosa. Amigas y amigos, Nelson Mandela decía que la paz no es la ausencia de violencia, es la presencia de principios como la justicia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y, lo más importante, la colaboración entre los pueblos. Este acto solemne que hoy realiza el Senado de la República solo reafirma que la paz en el mundo no es una prerrogativa, que se debe de construir todos los días, así como nació en 1945 las Naciones Unidas. Después de 2 grandes guerras, el esfuerzo colectivo más importante de la humanidad para preservar la paz entre los pueblos para las presentes y futuras generaciones. Tener este acto solemne, amigas y amigos, es refrendar el compromiso que realizó las Naciones Unidas en 1948 con la Declaración Universal del Respeto a los Derechos Humanos. Es reiterar nuestra convicción de defender también la igualdad de género, como hoy lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum, con la agenda más ambiciosa y referente de igualdad a nivel internacional. Defender los derechos de las niñas y los niños, defender también los derechos de los pueblos originarios. Estar hoy aquí en este acto solemne es entender también que el acompañamiento que realizó las Naciones Unidas para la descolonización de África a Asia refrendan el compromiso que tiene México en su Constitución de la no intervención y libre autodeterminación de los pueblos como la única vía pacífica para realizar los cambios a nivel internacional. Estar hoy aquí es entender que el instrumento más importante que se tiene en la política y en la política internacional, como sucedió en la Guerra Fría, es el diálogo. Y cuando se agota el diálogo, más diálogo. Así también las Naciones Unidas en 1972 incorporó los nuevos cambios que tiene el mundo, como son los cambios en el medio ambiente. Y como lo ha retomado la presidenta Claudia Sheinbaum en su política pública para retener en México el 50% de energías renovables al final de su administración. Amigas y amigos,
La Agenda 2030 ha sido el proyecto más ambicioso que ha enarbolado las Naciones Unidas en la época actual. Pero también así tenemos que reconocer que hoy hay crisis en el multilateralismo. La crisis de legitimidad, cuando vemos que las instituciones que se construyeron hace 80 años deben de tener ajustes en la actualidad, porque ha cambiado el mundo bipolar y unipolar a uno multipolar. Y en ese sentido, en la legitimidad, entender que el Consejo de Seguridad debe de incorporar procesos más democráticos y al sur global dentro de sus decisiones para tener mayor alcance para poder prevenir guerras. La crisis también que se tiene en eficacia ante eventos como la pandemia y los desastres naturales y por supuesto la movilidad social, en donde hoy hay más de 120 millones de ciudadanos del mundo desplazados y en donde se ha demostrado que hemos tenido la incapacidad en las Naciones Unidas para dar respuesta. La crisis también de la desigualdad, entendiendo que hoy hay un mundo más desigual y que los organismos internacionales no han tenido la capacidad para construir la igualdad y la prosperidad compartida. Hoy, aquí refrendamos nuestra convicción ante el multilateralismo, pero también para construir esquemas que permitan dar respuesta. Aquí también te reconocemos, Peter, por tu labor como coordinador y presidente de la ONU en México. Por supuesto, a través de fortalecer la presencia de la ONU y generar alianzas con comunidades, municipios y empresas. Por supuesto, a las agencias y a los fondos, mi más amplio reconocimiento. Y en especial, reiterar que desde este Senado de la República estamos listos, como alguna vez lo dijo Benito Juárez, y está aquí en letras de oro en el Senado, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es cuanto. Muchas gracias, amigas y amigos.